Hola a todos, en este video vamos a utilizar el Visual Studio 2022 para crear un proyecto. Vamos a crear una ventana que nos permita dar un alta de usuarios. Eso nos muestra la información del usuario que acabamos de ingresar y una vez que lo muestre los vaya volcando en una lista. Para los que participaron en la clase del miércoles pasado, el miércoles de esta semana, sabrán que tuvimos un problema para mostrar la información. En este video vamos a ver cómo se resuelve y qué tenemos que hacer para que se vea o no se vea la información mostrada. Bien, habiendo comentado eso, vamos a abrir el Visual Studio y vamos a elegir la opción Crear un proyecto. Una vez habiendo elegido esto, va a tardar un poquito en lo que va a cargar y vamos a tener que elegir qué tipo de aplicación queremos utilizar. En mi caso, yo quiero hacer una aplicación de ventana escrita en C#, así que voy a poner Windows Form y específicamente tienen que elegir la que es .NET Framework, ya que es el framework con el que vamos a trabajar. Luego le vamos a poner un nombre como alta usuarios y vamos a elegir Net Framework 452. Con esto seleccionado le vamos a crear y lo primero que va a hacer es brindarnos una pantalla a la cual yo voy a achicar y voy a decorar un poquito con algunas opciones para ingresar y demás. Bien, primero que nada vamos a poner unos labels para lo que serían los textos, una especie de bienvenida. Recuerden F4 y podemos poner acá en la parte de text el texto que nos guste. Y a su vez en la parte de font, en la F, podemos cambiar el tamaño de la fuente y podemos poner incluso un 25. Bienvenidos. Bien, una vez hecho esto, podríamos agregar dos inputs, o tres, que se llaman textbox. Vamos a agregar 3. 1, 2, 3. Si le hacen doble clic, como que se agregan automáticamente. Entonces vamos a ponerlo acá. Vamos a poner el otro acá. Y vamos a poner el último acá. Están como muy chiquitos, así que con control podemos agarrar los tres a la vez y los voy a alargar. Bien, perfecto. Bueno, vamos a poner qué va a significar cada dato por medio de un label. Si hacemos clic en este clip nos va a dejar como al costadito. Voy a agregar tres labels. Sí, acá va a haber uno, acá va a haber otro y acá va a haber otro. Y vamos a ponerle un texto a cada uno. El primer texto va a ser el de nombre. Entonces acá vamos a poner nombre. Acá abajo en la parte de name, de text, perdón. Acá vamos a poner apellido. Y acá vamos a poner edad. Bien, y esto así como está, lo vamos a encolumnar de manera que se lea bien. Y ahí queda perfecto. Bien, nombre, apellido, edad. Y vamos a poner un botón para darlo de alta. Entonces en el botón vamos a apretar F4 y vamos a poner alta. Bien, con esto hecho ya tenemos la ventana preparada. Podemos darle a iniciar y vamos a ver que esto nos va a iniciar una ventanita igual a la que tengo. Una de las grandes ventajas de Visual Studio y Net Framework en conjunto es que nos va a permitir armar estas ventanas de forma muy sencilla. Ya fíjense que tenemos una ventana, no está funcional porque no le pusimos ningún evento al botón, pero ya al menos tenemos lo básico. Bien, ¿cómo agregamos el evento al botón? Bueno, nos paramos en el botón y hacemos doble clic. Aunque estaría bueno, antes de darle doble clic, primero agrandarlo un poquito, que esto no es necesario, pero para tener algo un poco más grande, y tener un botón de alta, F4, y vamos a cambiarle el nombre al botón. Ahora, así como está, se va a llamar botón 1. Yo le voy a poner btn de botón alta. Así sabemos que este es el botón de alta. Lo mismo vamos a hacer con los textbox para poder tener nombres reconocibles. txt nombre, txt apellido y por último txt edad. Estos van a ser los nombres
que van a tener los atributos donde van a estar guardados estos objetos. Básicamente el formulario va a ser un gran conjunto de objetos, que pueden ser textbox, pueden ser labels, pueden ser botones. Básicamente es la forma en que los vamos a encontrar dentro de los atributos del formulario. Entonces vamos a hacer doble clic acá y esto nos va a crear nuestro primer evento, que va a ser el botón alta clic. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, en primer lugar lo único que me gustaría hacer es mostrar un mensaje que diga se creó con éxito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner un label nuevo que sea resultado. Voy a ponerle 3 puntos suspensivos como para que no desaparezca, y acá le voy a poner mejor dicho LBL de label. Acá nos va a decir si el usuario se pudo o no se pudo cargar con éxito. Entonces vamos a poner, en un principio podemos levantar los datos o no levantarlos, podemos mostrar un mensaje. En un principio lo único que voy a querer hacer es leer la info, lo que podemos llamar input, entrada de datos, así que vamos a leer la info de cada uno de los textbox y lo vamos a guardar en una variable. Bien, entonces vamos a tener string nombre, que va a ser igual a txt dice el formulario, punto txt apellido, punto. Fíjense que ya como que nos va autocompletando, se va dando cuenta de lo que vamos a querer hacer. Con control K D ordenan, si es que lo necesitaran. String apellido va a estar en, ya se da cuenta, fíjense. Y lo último va a ser string s edad. La s es porque la edad en realidad debería ser un entero, pero lo vamos a levantar como un string, ya que el punto text nos levanta los datos como string. Ahora vamos a hacer la parte de proceso. En este caso no hay mucho que hacer, solamente vamos a parsear. Vamos a poner parseo, donde vamos a traducir los tipos de datos que necesitamos en otro formato. String, vamos a poner edad igual a int.parse y vamos a pasarle s edad. No quiero todo esto, solamente quiero s edad. Bien, en vez de string, esto en realidad sería int. Y ahí ya tenemos levantada la edad. Y en la parte de salida le vamos a poner output. Lo único que quiero hacer es como que me diga un mensaje como si se creó la persona. No tiene mucho sentido, solamente quiero poder escribir en un texto se pudo dar de alta a la persona tanto. Entonces vamos a poner lbl resultado, es punto text, esto es importante, se dio de alta la persona más nombre más espacio más apellido más coma cuya edad es más edad más años. Punto. Pondríamos un espacio acá y acá lo finalizamos con un punto y coma. Si queremos que se lea bien podríamos poner así y ahí quedaría más legible. Bueno, le damos a guardar y en este caso no lo da de alta en ningún lado, pero simplemente nos muestra un mensaje como si se hubiera dado de alta. Bien, entonces voy a poner Gabriel, apellido Niglio, edad 30, por ahora. Bien, se dio de alta la persona Niglio, cuya edad es 30 años. Seguramente acá en la parte de nombre estoy levantando el dato que está en el apellido. Vamos a poner txt nombre. Bien, esto era para ver si estaban atentos. No, claramente no. Disculpen, vuelvo a esto. Txt nombre es el que se guarda el nombre, txt apellido es el que guarda el apellido y txt edad es el que guarda la edad. Esto es simplemente un repaso de la clase pasada. No entramos en detalle en cómo funciona NetFramework ni nada de eso. Solamente estamos viendo cómo podemos hacer un levantamiento de datos y un muestreo. Bien, ¿qué pasa con esto?
esto claramente no se guarda en ningún lado. Lo que podríamos hacer es un atributo dentro del formulario que sea un listado de personas. Y para poder hacer un listado de personas vamos a necesitar un objeto persona. Una clase en realidad persona. Bien. Bueno, si se fijan el proyecto sigue andando, así que lo vamos a frenar y vamos a empezar a modificar. Bien, lo que voy a hacer ahora, alta usuario, recuerden que se llama mi proyecto, es la aplicación de ventana. Vamos a poner agregar y vamos a poner clase. Esta sería la forma desorganizada. Lo ideal sería crear una nueva carpeta que se llame clases. Si creamos clic derecho, agregar carpeta y ahí tendríamos la carpeta clases. Y ahora sí, dentro de la carpeta clases ponemos agregar y agregamos una clase. Bien, el nombre de la clase va a ser persona. Y esta persona va a tener los mismos atributos que el objeto que queremos crear o lo que queremos representar. Así que vamos a poner, por ahora de momento todo público, public string nombre, public string apellido, punto y coma, y public int error. Bien, con esto ya tendríamos el objeto creado básico. Acá pueden ver que dice internal. Mi recomendación es que no le den mucha importancia a esto. Simplemente cambien ese internal por public para evitar cualquier tipo de problema que pueda dar. Después entraremos en detalle en qué son todas estas cosas que aparecen alrededor. A nosotros solo nos importa modificar la clase. Bien, y como les había dicho, como atributo del objeto, de nuestro menú, de nuestro formulario, vamos a poner una lista. Y la lista va a ser de tipo lista. Va a ser una lista de persona. Y le vamos a poner lista personas. Bien, habiendo hecho esto, recuerden siempre que es importante en el constructor inicializar dicha lista. Repito, esto es solamente para poder tener una referencia de cómo hacer una pantalla, no es una explicación avanzada de cómo hacerlo. Bien. Bueno, ahora que tenemos la lista, en el evento de alta, podríamos, luego de parsear los datos, parseo sería en este caso con S, luego de parsear los datos podríamos hacer algo de proceso. Y nuestro proceso simplemente va a hacer lo que sería crear una persona en realidad e insertarla en la lista. Así que vamos a hacer persona igual a new person. Bien, acá estamos teniendo una persona con constructor vacío. Luego vamos a entrar en detalle de cómo podemos generar el constructor. Lo que quiero hacer ahora es persona.nombre igual nombre, persona.apellido igual apellido y persona.edad igual edad. Con esto ya vamos a tener los datos de la persona completos y una vez que tenemos esto lo vamos a guardar en la lista que creamos antes. Bien. Toda esta lógica, todo esto ya lo hemos hecho en los menús. Si tienen dudas de cómo trabaja todo esto, pueden ver el video de menús de Java, donde se aplica algo muy similar, especialmente en esta parte, donde es crear el objeto y agregarlo a una lista. Bien, habiendo hecho esto, es importante entender que lo único que hicimos fue agregar las personas a una lista. Esto no va a repercutir en nada del programa. Y acá es donde viene la parte interesante, donde creamos lo que se llama un Data Grid View. Vamos a expandir un poquito la ventana, como para poder tener un lugar donde ver nuestro listado. Vamos a ponerlo acá. Y lo vamos a poner más o menos de este lado. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar me gustaría ponerle un nombre al Data Grid View. Le solemos poner grid personas.
y básicamente va a ser el lugar donde vamos a volcar estas personas. Una vez que se termina de agregar la persona, en la parte visual, porque esto ya es una parte visual, vamos a hacer grid personas y vamos a utilizar el atributo data source y le vamos a pasar que la data source es la lista de personas. ¿Qué es una data source? Data source es la fuente de datos. Entonces, la grilla se va a alimentar de esta lista. Así como está, no va a mostrar nada. Quiero que entendamos ese concepto. Así como está, no va a mostrar absolutamente nada, debido a que las clases tienen que tener algo particular para poderse mostrar. Así que vamos a iniciar el programa. Vamos a ver que podemos crear una persona. Le damos alta y podemos ver que dice que se dio de alta, pero esto no muestra absolutamente nada. Bien. ¿Cómo hacemos para que, a pesar de haber dicho que la fuente de datos de la grilla es la lista de personas, se muestre algo? En este caso no está mostrando nada. Si esta parte les confunde, les recomiendo que simplemente lo vean, adelanten, ven a qué nos referimos con alimentar la grilla y después pueden volver atrás y tratar de entender qué pasó. A veces con un ejemplo visual uno lo entiende mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero que se pueda mostrar alguno de estos datos de esta grilla, esto es raro. Sé que es raro, pero bueno, esto es así. Tenemos que escribir específicamente eso que me está recomendando. Get set. Lo que va a hacer esto es que la data grid, no solo eso, después entraremos en detalle de para qué sirve, qué es. Pero básicamente el poner esto hace que la grilla pueda automáticamente crear una columna que se llame nombre, reconocerla y mostrarla. Vamos a probar ahora, después de haber hecho esto cambio, esto mismo. Entonces vamos a poner un nombre, vamos a ejecutar el programa, primero que nada, claramente. Y una vez que tengamos esto, vamos a poner Gabriel, apellido Niglio, edad, bueno, en realidad no vamos a mentir, 30. Fíjense que ahora muestra una columna nombre con el nombre Gabriel. Podemos dar de alta a otro, a Hernán. Y cuando apretemos en el botón de alta, debería agregar a Hernán. Acá pudo haber algún error de código, cualquier cosa, pero como podemos ver nos dice que se agregó a Hernán, cuya edad es tanta. Solamente que no nos lo agregó acá al listado. Bien, habría que analizar por qué no está pudiendo agregar al listado. De hecho, podemos incluso debuguearlo. Podemos pararnos acá. Recuerden que esto es un breakpoint. Yo lo pongo acá y lo que hace es que el código se va a frenar cuando pase por este lado. Le vamos a dar a la parte de alta y vamos a ver que para por acá. Bien, pues validamos que esté creada la persona con los atributos que creamos la persona. Acá podemos incluso ver la información, Niglio, edad tanto. Le damos a siguiente y le damos a ver la lista. Actualmente la lista tiene 4 personas. Podemos ver que las tiene exactamente así. Así que podemos ver que está pasando por acá y simplemente no está dibujando nada. Bien, lo que pasa es lo siguiente. La lista de personas es un objeto el cual tiene el listado completo de personas. Pero entendamos que la lista es la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros asignamos de vuelta el data source, la grilla no se da cuenta que le asignamos un objeto nuevo. La grilla piensa que le volvimos a asignar el mismo objeto. Y al entender que le volvimos a asignar el mismo objeto, lo que dice es, bueno, es el mismo objeto, ¿para qué me voy a volver a dibujar? Entonces simplemente no dispara el evento de volver a dibujarse. Ese es el concepto y eso es lo que hace que la grilla no se dibuje nuevamente. Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Le vamos a hacer una trampita a la data grid. Lo que vamos a hacer es una forma media tramposa. Primero le vamos a asignar null. Y una vez que le asignemos null, lo que va a pasar es... nada, tiene valor null. Al volver a hacer esto, ahora va a entender que cambió y va a volver a dibujarse. Después vamos a ver mejores formas de hacer esto. Para salir del paso sirve
y la realidad es que permite poder dibujar cosas de una manera muy sencilla, sin complicarse la vida, y ya poder empezar a hacer cosas en el programa. Así que veamos que cuando yo hago este cambio, ejecuto el programa, y ahora podemos ver cómo se agregan los objetos. Bien, ahora, el problema es que solamente muestra el nombre. Así que lo que yo voy a hacer es venir a la persona y poner que también muestre el apellido, simplemente copiando esto. Y sáquenle el punto y coma, aunque se vea raro, no lleva el punto y coma. Entonces vamos a ejecutarlo y veamos cómo ahora muestra el nombre y el apellido. Bien, si quisiéramos mostrar la edad también, tendríamos que hacer lo mismo. Venimos acá, copiamos, pegamos, y al ejecutar el programa ya podemos podríamos agregar. Si por esas razones de la vida, para cerrar esto, quisiéramos que se blanquee toda la información de la grilla una vez que se creó la persona, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Una vez finalizado, vamos a la parte de limpiar y vamos a agarrar cada uno de los textbox, this.txt apellido .text, recuerden que ese es el text, le vamos a poner vacío, un string vacío, this.txt nombre.text es igual a vacío, y this.txt edad.text, recordemos que estamos modificando el texto, igual a vacío. Y habiendo hecho esto, fíjense que tiene que estar al final. Al ejecutarlo, fíjense que se blanquea el texto. Bueno, este era un videito simple como para mostrar un ejemplo de cómo podemos hacer una alta de personas con pocos pasos, creando simplemente un objeto persona, una lista y con una data grid. Si hay algo que no se entiende, podemos entrar en detalle en la clase que viene, pero sí me parece una buena práctica para que si alguno quiere ponerse a jugar con esto o dar de alta algo y empezar a hacer algunas cositas, tener al menos en qué apoyarse. También cómo crear una clase, cómo crear el proyecto. Bien. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en siguientes clases.